Dios te bendiga, bienvenido nuevamente y espero que en este tiempo estés creciendo en conocimiento y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo, como siempre lo decimos, es nuestra oración, de no solamente traer conocimientos a nuestra cabeza, sino traer pasión a nuestro corazón por el Señor. Que el Señor, a través de estos estudios, encienda nuestros corazones, prenda fuego a nuestros corazones para que podamos ser mejores discípulos, para que seamos más fieles, más predecibles al Señor y que Él pueda usar esto para que podamos amar más y mejor a nuestros hermanos, servirles mejor. Ese es nuestro deseo. Y esperamos que en estos domingos que hemos estado avanzando en el estudio de la persona de Dios, en el conocimiento de quién es nuestro Señor, esto haya impactado nuestras vidas y que se esté reflejando, ¿no?, en nuestra santificación, en nuestra relación no solamente con Dios, sino también en nuestra relación con el pecado. Porque siempre recordamos que cuando hemos sido salvados, cuando el Señor nos salvó, no solamente ha cambiado nuestra relación con Dios, sino que también tuvo que haber cambiado nuestra relación con el pecado. Es decir, ya el pecado no es algo que nos deleita, sino el pecado es algo que nos entristece. Y eso debe haber ocurrido o debe ocurrir en tu vida. Y ese es el proceso de santificación que el Señor obra a través del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y ese es obviamente el objetivo de acercarnos a las Escrituras, de conocer al Señor. Y hoy vamos a ver una de las perfecciones de Dios maravillosas que tiene que ver con su omnipresencia, el Dios omnipresente. Y quizás como yo has escuchado en alguna otra oportunidad o en algún lugar o alguna persona decir, Dios, ven a este lugar, hazte presente en este lugar, o quédate con nosotros, Señor, en este lugar. Y la pregunta es, ¿acaso no es que Dios ya estaba aquí con nosotros? Debemos invitar a que el Señor venga a un lugar donde en verdad el Señor ya se encuentra. Y a la luz de la revelación de la palabra de Dios, veamos si estas afirmaciones son correctas o por lo menos correctamente comprendidas. Y al ver nuestros apuntes, hablar de la omnipresencia de Dios, como siempre comenzamos con una definición. Tratamos de hacer definiciones cortas y estas obviamente no son definiciones exhaustivas. No es que decimos, esta es definitivamente lo que define lo que significa la omnipresencia de Dios, sino que construimos estas definiciones cortas para que nos ayuden a recordar conceptos. Y en cuanto a la omnipresencia de Dios, decimos que Dios está presente de forma personal y totalmente en cada punto del universo. O sea, Dios está presente de forma personal, y no solamente personal, sino que totalmente. Totalmente, y no solamente en un lugar determinado, sino que en todo lugar del universo, y esto es una descripción, es una definición que obviamente nos excede al tratar de pensar, al tratar de entender. Dios está de forma personal y totalmente en cada punto del universo. Personal. Muchas veces nosotros pensamos en la persona de Dios en términos de un tamaño físico. Cantamos cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Dios, y a veces llegamos a pensar en algo que es grande. Nuestra mente intenta imaginar algo que es grande, tan grande o más grande que el mundo mismo. Pero cuando hacemos eso, cuando pensamos que algo es grande, absolutamente grande, no dejamos tampoco de pensar en límites, es decir, es algo grande, pero cuando pensamos en tamaños, pensamos en un tamaño que está
limitado, algo que nosotros podemos mensurar, algo que podemos ver, algo que podemos observar. Pero Dios no es así. No deberíamos pensar en la persona de Dios en términos de tamaños, en términos de tamaño físico, porque Dios es mucho más inmenso, mucho más grande que el universo mismo. Es más, Dios no tiene límites, Dios no está limitado. No hay nada que limite a Dios, no hay nada que determine a Dios, no hay nada que ponga límites a Dios, pero Dios sí está en forma personal. Dios es una persona, es un espíritu, pero es una persona. Y Él está en cada lugar de forma personal. Él está ahí, con todos sus sentidos. Dios está de forma personal. Ahora, dice también nuestra definición que Dios está de forma total. Y esto es muy importante, porque no es que Dios está fragmentado. Es decir, en Argentina están sus oídos y pensamos que en la China están sus pies, o que hay un poco de Dios en cada lugar, o que Dios está fragmentado. Quizás hay pensar, ¿no? Quizás hay uno de los atributos de Dios que está aquí y quizás en otro aspecto Dios está en otro lugar. No, no es así. Dios está en sus perfecciones, en todo lugar completamente. No está fragmentado, no está dividido, no está limitado de ninguna manera. Y está obviamente en cada lugar. No hay ni lejos ni cerca para Dios. No existen esos términos para Dios. Es decir, que algo está lejos o algo está cerca, digamos esto en términos reales, sino que Dios está en todo lugar, en todo momento, en forma personal, totalmente en todas sus perfecciones, y no está limitado ni por tiempo, ni tampoco está limitado por espacio. Él está en cada lugar en plenitud en todo su ser. Y este obviamente es un atributo hermoso cuando nosotros pensamos en esto, que Dios está en todo lugar, que Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros pensamos en los atributos, a veces de forma individual, cuando desconectamos atributos como por ejemplo la omnipresencia de Dios de otros de sus atributos, hace quizás a Dios menos glorioso, ¿no? Es decir, porque podemos pensar en algo que puede estar en todo lugar. Decimos, bueno, no hay nada extraordinario en esto, pues es Dios y está bien que esté en todo lugar. Pero cuando nosotros conectamos el atributo de la omnipresencia de Dios con su amor, con su justicia, con el aborrecimiento que Él tiene al pecado, y vemos a todas sus perfecciones juntas, entonces podemos decir es que no hay nadie como Dios. No hay ningún ser que sea igual a Dios. Y particularmente cuando pensamos en la omnipresencia de Dios, que es una de las perfecciones más hermosas que nosotros encontramos en la persona de nuestro Señor, y nosotros la unimos a su amor, a su misericordia, eh, a su cuidado, cuando unimos todas sus perfecciones y pensamos en conjunto en todas las perfecciones de Dios, eso lo hace más glorioso, porque obviamente no hay nada ni nadie como nuestro Dios. Él ama, Él nos cuida, Él expresa su justicia, expresa su santidad, todo eso en el mismo lugar, aquí. Él lo está, Él es eso aquí, en este lugar, en esta habitación, en este momento en que nos encontramos. Dios es así, está presente en todas sus perfecciones, en este momento, en este lugar, y allí donde tú estás, y allí donde está otra persona viéndonos, quién sabe dónde, allí Dios está plenamente, completamente en todos sus atributos. Y eso es maravilloso. Cuando pensamos eso es como que nos vuela la cabeza pensar en la persona de Dios de esa manera y decimos, no hay nadie como nuestro Señor. Nosotros podemos imaginar, obviamente, un ser omnipotente que está en el cosmos, que está observando, que sabe todo, que ve todo.
y podemos imaginarlos de esa manera. Pero unir todos los atributos de Dios y entender que ese Dios está aquí mismo, en nuestra habitación, en este lugar, que está en la iglesia, en mi trabajo, en el lugar donde camino, en cualquier lugar donde entro, aunque me meta dentro del placar, allí está Dios. Dios está allí. No puedo esconderme de su presencia. Él está dentro de mí. Él anhela mi comunión con Él, mi afecto, de una forma maravillosa, personal. Y unir todo esto, todas las perfecciones de Dios en su omnipresencia, es algo que nos maravilla, ¿no? Es maravilloso esto de parte de Dios. Y observamos reacciones de personas que comprendieron esto, parecen haber comprendido esto en un momento de su vida, en su caminar, por ejemplo, como lo fue con Jacob. ¿Recuerdan ese pasaje allí en Génesis? Vayamos a las Escrituras. Yo te invito a que puedas tener siempre allí tu Biblia a mano. Sé que muchos de ustedes toman notas. Y recuerdan allí en Génesis, en el capítulo 28, allí está Jacob cansado, él se detiene en un lugar y está durmiendo y pone de cabecera, pone de almohada una piedra. Y en el versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, ciertamente Jehová está en este lugar. O sea, Jacob sabía, obviamente, que Dios está en todo lugar, pero él dice, bueno, Dios está aquí, Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dice que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, Jacob sabía, pero al comprender, al entender que Dios estaba en ese lugar, él dijo, wow, esto es terrible, y él tuvo miedo. Un caso parecido también es el que encontramos en los Salmos. En el Salmo 139 vemos un pasaje donde vemos una expresión muy parecida. En este caso es el rey David. En el Salmo 139, David está diciendo, Dios, tú me examinas, tú me conoces, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, o sea, conoces todo de mí. Conoces cuando me levanto, cuando me acuesto, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no estaba la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y hasta aquí parece que David obviamente está describiendo a la persona de Dios, a sabiendas que Dios le conoce, que Dios sabe todo de él, que Dios conoce aún las palabras que todavía él no ha dicho, que han apenas han sido depositadas en su mente y antes de decirla, el Señor ya lo sabe. Y está haciendo esta declaración, David, una declaración de la omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo, pero hasta acá parece que obviamente David tiene una comprensión de Dios correcta, una teología correcta acerca de la persona de Dios. En el versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste, pero luego dice, y sobre mí pusiste tu mano. Es decir, tú lo sabes todo, tú conoces todo de mí, tú conoces lo que está en mi corazón, lo que está en mi mente, tú conoces mis sueños, tú conoces mis debilidades, tú conoces todo acerca de mí. Pero ese Dios que lo conoce todo está aquí conmigo. Él tiene su mano puesta sobre mi hombro, Él está aquí. Él comprende, en este momento está comprendiendo David esto y dice, tal conocimiento es demasiado, maravilloso para mí. Alto, alto es este pensamiento, no lo puedo
comprender. Y es esta quizás la actitud o la experiencia que cada uno debemos tener cuando unimos todos estos atributos, todas estas perfecciones de nuestro Señor y decimos, Él está aquí, el omnipotente, el omnisapiente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Él está aquí y Él está con su mano puesta sobre mi hombro. Y David dice esto es muy alto para mí, es demasiado maravilloso para mí. Y otra ¿no? Otra de estas experiencias que hombres tuvieron, y podemos encontrar muchas más, pero estas nos sirven como ejemplo, ¿no? Y es muy lindo, hermanos, pensar en la omnipresencia de Dios, como que Dios está totalmente, completamente en donde nosotros estamos. Él no es que está, como decíamos antes, no es que está dividido, ni fraccionado, ni minimizado en ningún lugar, ni es que llega menos a un lugar que otros. No, Dios está plenamente, completamente, totalmente en todo lugar del universo, y pensar eso es hermoso, ¿no? Y que este pensamiento nosotros lo podamos llevar a nuestro lugar de oración, a nuestro lugar de meditación, y poder meditar en esto, poder pensar en esto, porque obviamente esto nos va a impulsar a buscarle más, a amarlo más, a tener más presente a Dios. Muchas veces olvidamos que Dios es una persona y que Dios está en medio de nosotros. Y cotidianamente tenemos conversaciones con otras personas. Incluso estamos en lugares eh, eh, prestando atención a ciertas circunstancias y nos olvidamos que Dios está con nosotros. Y esto no solamente es un detalle, sino que también es una falta de cortesía. Dios está con nosotros. Muchas veces no nos dirigimos a Él, muchas veces no hablamos con Él, muchas veces no damos gracias por lo que Él hace, por lo que Él está haciendo, por su compañía. Y pensar en la omnipresencia de Dios debe transformar nuestra forma de vivir, de relacionarnos no solamente con las personas, sino relacionarnos con la persona de Dios. Ahora, veamos un poco esto en el trasfondo bíblico. Y una de las afirmaciones que hacemos es que es imposible huir de la presencia de Dios. Es imposible huir. Si Dios está en todo lugar, con toda su plenitud, entonces es imposible que cualquier persona pueda huir de su presencia. A donde quiera que vayas, Dios está contigo. Dice allí el Salmo, bueno, lo hemos leído, ¿no? Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaras las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Qué precioso esto, ¿no? No es que allí va a estar tu mano, sino que allí me guiará tu mano. Dios está en todo lugar para guiarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Allí donde nosotros vayamos, podemos contar con la presencia de Dios. No podemos estar en ningún lugar donde Dios no esté, porque Dios está en todo lugar. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que te son las tinieblas que la luz. Qué maravillosa descripción y afirmación. No podemos huir, no podemos escaparnos. Quizás vos pudieras huir de una reunión, pudieras huir de un culto,
pudieras huir de una reunión de Zoom con los hermanos, podrías huir incluso de los líderes de la iglesia, pero jamás vas a poder huir de Dios. Donde vayas, Dios estará allí. Él está allí. Y no podemos huir de su presencia. No podemos escaparnos de Él. No podemos ir a ningún lugar donde Dios no esté, porque Dios está en todo lugar. Así que decimos amén entonces a esta afirmación, que no podemos huir de la presencia de Dios. Y estoy intentando que nosotros podamos pensar en esto en primera persona, no simplemente pensar es que ninguna persona puede huir, es pensar que ninguno de nosotros, yo personalmente, yo en primera persona, no puedo huir de la presencia de Dios. Puedo huir de las personas, puedo huir de la mirada de las personas, pero jamás voy a poder huir de Dios. Otra cosa que es importante que nosotros podamos afirmar es que es imposible limitar a Dios a un lugar espacial, digamos, a un espacio, a un determinado lugar. Es decir, Dios está más en la iglesia y no está de la misma manera en mi casa, o Dios solamente está en la iglesia y no está en mi casa, o no está en mi trabajo, o no está... No, esto es imposible. Y hay un pasaje muy conocido en Primera de Reyes, en el capítulo 8, recuerdan cuando allí está Salomón, una de las oraciones más famosas de las Escrituras. Salomón está dedicando con su oración el templo, Primera de Reyes 8, y en el versículo 27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. O sea, Salomón dice, hice esta casa y cuando voy a dedicar la casa, dice, pero en realidad si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, entonces esta casa no es para Dios. Esta casa es para mí. Esta casa es para que yo pueda venir a adorarles, para que yo pueda venir a prender incienso. Es el lugar donde puedo venir a ofrecer sacrificio. Pero este lugar no va a contener a Dios. De ninguna manera. Dios no puede ser limitado. Dios no puede ser contenido. Ahora, algunas preguntas difíciles. Pensé en si están en sus notas y pensé si responderlas o no, porque son preguntas que en realidad se hace el común de las personas y que suelen ser difíciles de contestar, y que yo intento siempre remitirme a Deuteronomio 29:29, entendiendo de que las cosas secretas les pertenecen a Dios y las cosas reveladas son para nosotros. Y muchas de las cosas en la teología caen en Deuteronomio 29:29, mis alumnos lo saben bien. Pero una de las cosas que hemos aprendido en teología, cuando estudiamos teología, es que no solamente que hay muchas preguntas que no encontramos respuestas, sino que muchas veces en la teología salimos con más dudas o más preguntas que las que habíamos traído en principio. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder pensar, por ejemplo, en un Dios que es omnipresente, un espíritu que es omnipresente, en cosas que ocurren de manera que nosotros no podemos comprenderlas ni entenderlas de ninguna manera, y es por eso que adoramos a Dios, y es por eso que amamos a Dios, y es por eso que nos rendimos y entendemos que no podemos meter a Dios dentro de nuestra mente, no podemos describir en la totalidad la persona de Dios, y si hiciéramos eso estaríamos describiendo un Dios falso. Las falsas religiones son aquellas que contestan todo acerca de Dios, que tienen todas las respuestas. Cuando una religión contesta todo, resuelve todas las preguntas y las dudas y las incógnitas acerca de la persona de Dios, es una religión falsa, porque han metido a Dios dentro de su cabeza, y es verdad que Dios está mucho más allá de nuestra comprensión, Dios está mucho más allá de nuestra sabiduría.
Eso no quiere decir que nosotros no podamos conocerle, porque Él se ha revelado para que nosotros podamos conocerle, pero sí lo que hace es humillarnos para poder entender que solo muchas veces debemos, como Job, cerrar nuestras bocas y adorar a Dios y decirle: Señor, sabes, háblanos, nosotros te escuchamos. Pero una de las preguntas que están aquí es: ¿cómo puede Dios llenar un espacio si no tiene cuerpo? Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Y uno de los errores para poder abordar la respuesta a esta pregunta es a veces razonar de forma humana, ¿no? Y pensar como nosotros razonamos en cuanto a las personas que son físicas, ¿no? Dios no está sujeto a las leyes físicas como nosotros. Y Dios no llena los espacios como nosotros lo hacemos, de forma física. Entonces, a veces el razonamiento, el transportar una verdad desde nuestra humanidad y querer desde nuestra humanidad y de nuestra comprensión humana poder trasladar esa definición para tener alguna comprensión de la persona de Dios, nos hace obviamente caer en errores. Dios no tiene cuerpos y es verdad, Dios es espíritu. No es que hay más átomos de Dios, más partículas de Dios, porque un espíritu no tiene ni átomos ni partículas, pero Dios llena todo y en todo de una forma que no lo hacemos nosotros y que quizás nosotros no podamos comprender, ¿no? Dios está totalmente en todo lugar y llena todo lugar porque la Biblia afirma esto y no lo entendemos cómo es que Dios hace esto y está simultáneamente en todo lugar. ¿Cómo es posible que nosotros oremos a Dios y haya otra persona simultáneamente orando y que Dios esté totalmente, con su atención totalmente puesta en cada una de esas personas? Eso no es posible para nosotros. Si hay dos personas que nos están hablando al mismo tiempo en los dos oídos que tenemos, seguramente no vamos a poder comprender ni prestarle atención como deberíamos hacerlo, pero Dios no es como nosotros. Dios puede, aún estando orando, muchas personas simultáneamente, Dios está personalmente con su atención. Esto es maravilloso. No sé si pensaste esto en alguna oportunidad, es decir, que estoy orando y el Dios omnipotente, el Dios omnipresente está allí escuchándome con toda su atención. Está escuchándote, ¿no? Y esto es así, pero claro, esto escapa a nuestra comprensión porque obviamente nosotros no podemos prestar atención a todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero no es así con Dios. Por eso muchas veces es un error construir una definición o construir una verdad desde nuestra experiencia humana y querer transportar lo que nosotros entendemos en nuestra esfera humana, querer transportar eso a la persona de Dios. Y Dios no es como nosotros, Dios es distinto. Así que hay cosas obviamente que nosotros no comprendemos. Vamos a entrar no dentro de mucho tiempo en la cristología y bueno, cuando pensamos en Cristo es algo obviamente que supera totalmente nuestra comprensión. Cuando pensamos en el Dios encarnado, en el Logos encarnado, esto es maravilloso. Pero pensemos esto, por ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo humano, Él se hizo hombre y Él resucitó, Él fue glorificado, pero hoy Él tiene un cuerpo glorificado a igual que nosotros lo tendremos. La pregunta es, ¿dónde está ese cuerpo? ¿Dónde está? Algunos dicen, bueno, ok, en el cielo. Es verdad, la Biblia dice que Él está en el cielo. ¿Dónde es el cielo? ¿Dónde es? Algunas personas buscan definiciones, no, hablan de distintas dimensiones. Bueno, cuando ya entras en ese terreno, te fuiste muy, muy lejos de la escritura, de la Biblia. Pero son cosas que no comprendemos, que no entendemos. El Señor Jesucristo dijo,
nos afirmó en Mateo 28, en la Gran Comisión, dice que Él iba a estar con nosotros todos los días. Dios está con nosotros, perdón, en nuestro Señor Jesucristo, Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros, pero también está en el cielo. Es lo mismo que nosotros vemos en Juan, cuando va allí Juan, vayamos ahí a Juan en el capítulo 3, está Nicodemo, viene al Señor y viene de noche y se acerca a nuestro Señor, allí en Juan 3. Si puedes acompañarme. Fíjate el versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. ¿Cómo es esto? No es que el Hijo del Hombre está hablando con Nicodemo, no es que Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, está hablando con Nicodemo, pero le dice a Nicodemo, el Hijo de Dios está en el cielo. Mientras que el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, Él está en todo lugar. Él llena todo lugar, Él sostiene todas las cosas. Y cuando piensas en esto, cuando piensas de esta manera, en la persona del Señor, te vuela la cabeza, ¿no? De alguna manera. Piensa, por ejemplo, en el Señor, allí cuando está sostenido por su madre, por María, el pequeño Jesús, así sostenido en los brazos de María, el Logos encarnado. Él está allí y mientras que el Logos es sostenido por los brazos de su madre, sostenido por los brazos de María, el Logos la sostiene a María, porque Él sostiene todas las cosas. Esto es un pensamiento alto. Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, encarnado en la persona del Señor. Él sosteniendo todas las cosas. Cristo sostuvo las manos de aquellos que clavaron sus propias manos al madero. Cristo sostuvo las manos de aquellas personas que la abofetearon. Cristo sostuvo las manos de aquellos que la alzaron en el madero. El Dios omnipresente, Cristo, el Verbo encarnado. Esto es, cuando lo piensas de esta manera, es maravilloso, ¿no? Y claro que cuando nos acercamos a verdades como estas, a descripciones como estas, acerca de la persona de Dios y cómo es Dios y cómo, bueno, hay muchas cosas que no vamos a comprender. Por eso le adoramos, porque Él es nuestro Dios. Cerramos nuestros labios, doblamos nuestras rodillas y adoramos al que merece toda gloria y merece toda honra y toda adoración. Y muchas cosas van a caer en Deuteronomio 29, ¿no? Pero, bueno, esta es una de las preguntas que podríamos responder. Y entendemos que sí, el Dios está en todo lugar, en todo momento, Él llena todas las cosas, obviamente no de la forma que nosotros podamos entender y que podamos comprender, y eso es algo que puede darnos descanso, que puede traer a nuestra vida gozo, de saber que Dios está con nosotros, no importa donde estemos. Esto es maravilloso, ¿no? Que el omnipresente se hizo carne para habitar en medio de nosotros de una forma especial. Esta maravilla del Evangelio, cuán hermoso es el Evangelio, poder pensar de esta manera que nunca vamos a poder huir de su presencia, jamás podrás huir de su presencia. Puedes huir de muchas cosas, pero jamás podrás huir de Dios. Y esta comprensión que muchas personas han alcanzado, no sé si alguna vez te ha ocurrido de hablar con personas que han dejado de ir a la iglesia, quizás por un tiempo, quizás el Señor los salvó, pero hay un tiempo de su vida de indiferencia para con las cosas de Dios, de rebeldía. Hemos visto en muchas personas, o vimos a muchas personas pasar por estos momentos, pero Dios luego le trae nuevamente, obviamente porque le pertenece, porque
porque es de Él y le trae nuevamente a la iglesia. Y cuando escuchamos testimonios de esas personas diciendo, ¿sabes? No servía ni para pecar, no podía ir a ningún lugar, porque donde quería hacer algo, porque cuando quería comportarme de una manera, pues no podía, no era bueno ni para pecar. ¿Y sabes por qué es? Porque tú sabes que Dios está ahí y que no hay ningún lugar donde puedas ir que Dios no esté, no puedes esconderte de Dios. Él va a buscarte. Y esto es algo terrible para aquellos que le rechazan. Es algo que produce o debería producir terror en aquellas personas que no le reciben, porque este Dios todopoderoso, este Dios omnipresente, no puede ser esquivado, no puede ser de ninguna manera dejado atrás. No puedes huir a ningún lugar donde Él no esté. Él te va a buscar y te va a encontrar y te va a juzgar y te va a enviar al infierno. Si tú no te arrepientes, Dios te encontrará, te hallará donde estés, porque Él está aún antes en ese lugar donde tú piensas ir y serás juzgado. Y esto es terrible. No puedes huir, puedes quizás huir de algo que es poderoso, de algo que es todopoderoso. Y tú dices, quizás pudiera huir. Tenemos esta idea nosotros como humanos, ¿no? De esta justicia eternal que tenemos, donde es burlada, donde uno puede huir de la mano de la justicia, del brazo de la justicia. A veces el brazo de la justicia terrenal es tan corto, que aún teniéndolo casi al lado, no puede tomar a aquellos que son culpables. Pero no es así, no es así Dios, ¿no? Nadie puede huir. Y ese Dios, ese Dios no solamente es todopoderoso, sino, mira qué terrible, es omnipresente. Él está en todo lugar y Él conoce todo acerca de ti. Él conoce todos tus pecados. Él conoce todas tus transgresiones y Él recordará todas esas transgresiones y todos esos pecados. Por eso, cuando nosotros pensamos en la omnipresencia de Dios, deberíamos pensar en esta gran oportunidad que el Evangelio nos da de poder arrepentirnos, de poder confesar nuestros pecados, de poder aceptar a nuestro Señor. Así que esto es de gran consuelo para los que le amamos, para los que deseamos su compañía, pero es una verdad terrible y terrorífica para aquellos que le han dado la espalda, para aquellos que se han convertido en sus enemigos. Por eso es una muy buena oportunidad para que nosotros podamos considerar, para que puedas considerar acerca de tu vida, de tus pasos y de saber que que no podrás escapar del juicio de Dios. Quizás luego tenemos dos preguntas, la B y la C, que quizás están relacionadas entre sí, porque la B dice, ¿Dios está presente en el infierno? ¿Y Dios está presente en los incrédulos? Y la C dice algo parecido. Dice, ¿por qué dice la Biblia que Dios está presente en el cielo si está presente en todo lugar? Es decir, o sea, si Dios está presente en todo lugar, entonces ¿por qué encontramos afirmaciones como Mateo 6, ¿no? Que dice que Dios está en los cielos? Entonces nos preguntamos, ¿es que Dios está en los cielos o Dios está en todo lugar? Dios está en los creyentes y Dios también está en los incrédulos. Dios está en todo lugar. Bueno, pensemos un poco en esto. Dios está presente en un incrédulo, en alguien que no es creyente, en alguien que no es un cristiano. Sí está, porque Dios está en todo lugar. No hay ningún lugar, ninguna, ni por pequeño que sea, ni por microscópico que sea, que Dios no esté. Dios está en todo lugar, Dios gobierna todas las cosas, Él está en todo lugar. Pero Dios no está en todo lugar de la misma manera. Dios está en el cielo para hacer su voluntad y allí se hace la voluntad de Dios. Y Dios está en el cielo para bendecir.
Dios está particularmente en el cielo para bendecir, y hace su voluntad plenamente en el cielo. Pero no es así en la tierra, ¿no? Dios está en la tierra, pero no hace completamente su voluntad, y por eso la oración: haz tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y en el infierno, Dios estará particularmente para juzgar. Dios estará allí para traer juicio. Claro que cuando nosotros encontramos definiciones o versículos, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Está hablando, obviamente, el apóstol Pablo del infierno, porque en el versículo 8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, entonces, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su pueblo. Es decir, aquí Pablo dice que aquellos que estarán en el infierno van a ser excluidos de la presencia de Dios. Entonces podemos decir que aquellos que están en el infierno, que el infierno es la ausencia de Dios, pero no en todos los sentidos, porque obviamente Dios está en todo lugar. Es que Dios no está allí para bendecir, sino que Dios está allí para traer juicio. Claro que Dios está, porque Dios gobierna el infierno. O sea, ¿quién mantendrá el fuego en el infierno? ¿Quién traerá castigo para aquellos que están en el infierno? Obviamente Dios, no Satanás. Satanás va a ser de los primeros que van a estar quemándose en el infierno. Satanás no va a ser el regente del infierno. Dios gobierna todas las cosas. Pero él va a estar en ese lugar para traer juicio y para traer castigo. Así que podemos decir: Dios está en todo lugar, pero digamos no está de la misma forma, de la misma manera. Dios está en el creyente para bendecir al creyente. Y Dios está en los incrédulos para traer juicio a los incrédulos. Dios está en el cielo para hacer completamente su voluntad y para bendecir, pero no es de la misma manera que está en la tierra. Entonces, quizás esto pudiera responder de alguna manera estas preguntas, aunque son ciertamente difíciles de comprender, porque obviamente yo no sé cómo es que un Dios omnipresente se comporta. Eso está mucho más allá de mi comprensión, así que es muy difícil poder decir cosas que son incomprensibles en muchos, que están mucho más allá de mi capacidad y que simplemente me llevan a adorar a Dios, ¿no? Pero sí afirmamos aquellas cosas que la Biblia afirma. Algunas personas dicen: es que estoy lejos de Dios, es que me alejé de Dios, es que vos no podés alejarte de Dios, jamás podrás alejarte de Dios, porque Dios está donde tú estás. Vos podés alejarte de una buena comunión con Dios, pero nunca podrás alejarte de Dios. Nunca podrás estar en un lugar donde Dios no esté. Sí puedes alejarte de su comunión, puedes alejarte del compañerismo con el Señor, puedes alejarte en ese sentido, pero nunca podrás alejarte de Dios. Nunca vas a poder huir de Dios. Vas a poder huir de muchas cosas, pero jamás podrás huir de Dios. Así que esto debe, como decía antes, llevarnos a nuestra santificación, y al pensar en esta oportunidad que tenemos hoy es el día de arrepentimiento, de acercarnos a Dios y pensar en Dios, no en aquellos que le amamos, pensar en que Dios está aquí, en este lugar, y está allí donde tú estás, donde quiera que estés,
Dios está allí contigo. Y si tú le amas, Dios tiene puesta su mano sobre tu hombro. Él está contigo para bendecirte, para ayudarte, para poder guiarte a que seas más parecido a Cristo, para ayudarte en tu compromiso con Él, para ayudarte a ser un hombre leal, fiel, una mujer también leal, fiel. Dios está contigo. No importa cuál sea la circunstancia, dónde te encuentres, si estás en un hospital en este momento o si estás en una cárcel fría y sombría, Dios está contigo. Y si tú estás lejos de Él, en el sentido de que no tienes comunión con Él, y Dios ha estado simplemente para traer corrección a tu vida, para traer disciplina a tu vida, para procurar las consecuencias de tu pecado, es el momento que tú te puedes volver a Dios, que tú puedes correr a Él. Puedes doblar tus rodillas, puedes orar en este momento que te encuentres y clamar y pedir perdón, arrepentirte de tus pecados, volverte a Dios, abrazarte a Él. Dios está ahí, Dios está contigo. Y si estás con un corazón endurecido, que esta verdad también pueda conmoverte, pueda hoy en este momento impactarte, de saber que el Dios santo, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, aquel que aborrece el pecado y aquel que traerá juicio, aquel delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará, ese Dios estará en tu contra si tú le rechazas. Entonces, esto es una verdad terrible y debe traerte hoy la urgencia de correr al Señor. Y oramos por eso. Oramos. Y oramos en este tiempo también para que el Señor nos mueva a misericordia por todas aquellas personas que no conocen a nuestro Dios, que es tiempo, hoy es tiempo, no importa las limitaciones que tenemos por el tema de la pandemia, tenemos celulares, tenemos computadora, tenemos forma de enviar mensajes, que el Señor nos llene de compasión y que nos dé valentía, no solamente para poder servirle y para poder seguirle, sino para alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Y en estos tiempos son quizás los mejores tiempos para que nosotros podamos proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te animo, te desafío a esto. Y que ese amor y que esa fidelidad que cada uno de nosotros, en que cada uno de nosotros andamos, sea también traducida en amor, fidelidad y servicio para con nuestros hermanos. El domingo que viene vamos a estar hablando acerca de no solamente si Dios está en todo lugar, sino si Dios está en todo momento. Si es que Dios está en el presente o si Dios también está en el pasado. Si Dios está viviendo ahora el presente como está viviendo de esta manera, o sea, si es que para Dios no hay pasado y presente y Él está viviendo en un presente continuo, o si Dios sufre el tiempo y también para Dios hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Bueno, es una pregunta difícil de responder que trataremos de hacerlo el próximo domingo. Así que te espero el próximo domingo para que juntos nuevamente podamos acercarnos a las Escrituras y aprender más acerca de nuestro Dios. Dios te bendiga. Te espero el próximo domingo.